Muchas gracias. Buen día para todas y todos. Y bueno, para mí es un honor ya estar compartiendo este estrado en principio con la compañera colega jueza, muy respetada y querida por todos nosotros, los miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, Adriana Orocú. Bienvenida a Guatemala nuevamente. De igual manera también se encuentra ya en este panel el doctor Osvaldo Samayoa, con quien trataremos de compartir algunas ideas, experiencias en relación siempre al tema que el día de hoy se ha empezado a discutir ya dentro de este Congreso. El subtema que a nosotros nos corresponde entrar a analizar y discutir, y para eso es que se cuenta con la presencia de los ponentes, es el tema de las características del juez independiente. A ese respecto, pues mucho se ha discutido, tanto a nivel nacional e incluso ya se ha hecho referencia también en este Congreso, en las participaciones que tuvimos previamente al día de hoy, en cuanto a esas características que deben revestir al juez dentro de la judicatura. Tanto se ha discutido también en cuanto a que la independencia judicial no es algo que le atañe al juez como persona y que es una garantía específica para él, sino que es algo que debe de garantizarse para el justiciable. Traigo a colación las palabras que hacía referencia la representante, colega de la República Dominicana, en cuanto a quien más afecta la independencia, la falta de independencia judicial, no es a nosotros los jueces, sino que es al propio justiciable. De esa cuenta es que nosotros como jueces debemos de velar por esa garantía constitucional que debe de prevalecer en nuestra función jurisdiccional. Y para ese efecto, entonces, voy a conceder el uso de la palabra ya al honorable abogado, en este caso, el doctor Samayoa, para efectos de iniciar con la discusión del tema. Muy buen día, doctor. Muy buenos días. Cuánto gusto saludarlos, saludarlas. Muchísimas gracias por esta invitación y participación a este cuarto Congreso Internacional de Jueces. Me siento muy honrado de poder estar aquí y poder compartir con ustedes pues algunos elementos de este tema tan importante como la característica del juez independiente o características de un juez independiente. Sin embargo, primero quiero resaltar algo del panel anterior que me llamó mucho la atención, que es el tema de la importancia de la comunicación. Y me puse a pensar en el tema de la importancia de la comunicación tanto en el ámbito judicial como en el ámbito jurisdiccional. Es decir, tanto como una política desde los poderes de justicia, como una política en el despacho del juez. En cuanto a la transmisión que hace también o dentro de su comunidad de corte, como dicen algunos autores, de lo que ha resuelto y cómo esto lo comunica de forma adecuada a las partes, de forma adecuada a la víctima, al victimario o a quienes se han visto envueltos en el litigio. Sin duda, una política de comunicación judicial genera sociedad con información. Y entonces no solo las informaciones de los medios de comunicación son las que generan opinión en la ciudadanía, también esa política, esa comunicación judicial, cuidándose de no insultar, como nos ha pasado en nuestro país, aquí en Guatemala, de no insultar tampoco el intelecto de la gente, de la sociedad, que a veces trata esa comunicación de confundir. Luego me llamó mucho la atención lo que decía nuestra querida amiga Marielos, de un pacto contra la impunidad. Me puse a pensar, pues hay historia en los países de Latinoamérica, hay movimientos en los países de Latinoamérica, hay agenda, también hay objetivos. ¿Qué más hace falta? Eso me parece que es importante poderlo mencionar. Hago esto, digamos, previo a lo que me han pedido, porque sí me pareció muy importante no minimizar la comunicación y no minimizar los procesos que ya existen en búsqueda de la independencia judicial. Ahora, ¿qué características tiene que tener un juez independiente? No les voy a mentir, ayer incluso me puse a leer, a buscar en obras del mexicano Carlos Fuentes y también de Miguel Ángel Asturias qué referencias hacían sobre los jueces en los libros que ellos hacían en la literatura. Y es muy interesante cómo los anulan. Prácticamente ni Carlos Fuentes ni Miguel Ángel Asturias incluían a los jueces, porque el poder no estaba en los jueces,
No habían jueces, eran dictaduras sobre la base que ellos escribían. Y entonces acudí y recordé a un profesor, al profesor Rodolfo Vigo de Argentina, que tiene una exposición muy importante del surgimiento de las profesiones. Y él dice, bueno, ¿cuándo surgen las profesiones? ¿En qué momento las profesiones se volvieron algo importante? Y él empieza hablando de los médicos, luego habla de los ingenieros, luego habla de los arquitectos. Lo cierto es que él dice, la profesión surgió como un elemento técnico para resolver problemas. Estas personas se fueron formando en un arte o en un conocimiento tan especializado que permitió empezar a resolver problemas. Por supuesto, todo esto orientado a obtener un bien, a resolver un conflicto en esa sociedad. Y esa sociedad le dotó de importancia a ese conocimiento y a esa profesión. Pero hay algo muy importante que hizo la sociedad o que hacen estas sociedades. Le impone reglas a ese saber, a esa profesión. Tanto reglas para poderse conducir como reglas éticas. Y estas reglas éticas es que no va a defraudar ni su conocimiento ni el problema que tiene que resolver para intereses por fuera de lo que se ha formado. Hay ciertas profesiones, dice él, que tienen tal importancia que incluso se volvieron poder del Estado. Y se refiere a la profesión de abogados y abogadas. Fue tan importante aquella profesión para empezar a resolver los problemas, para empezar a resolver los contradictorios que surgían en la sociedad, que incluso se volvió un poder del Estado y que es el Poder Judicial. Imagínense la demanda ética que tiene el ser parte del Poder Judicial, porque es quien socialmente va a conocer y resolver los problemas dentro de esa sociedad que le ha legitimado. Con eso, entonces, nuestra profesión ya tiene o ya le pesa un primer elemento ético solo con el hecho de ser abogado. Y luego, formar parte del Poder Judicial empieza a generar mayor carga ética, no diría deontológica en términos de cumplir con el deber, sino en el término del desarrollo propio de la persona en el ámbito de esa profesión. El profesor Perfecto Andrés Ibáñez dice, en jurisdicción no hay nada que gobernar. ¿Por qué los jueces hacen campañas políticas? ¿Por qué el sistema de justicia debería entonces que involucrarse con grupos gremiales electorales dentro de las universidades, dentro de los colegios? ¿Por qué tiene que hacer esto? Si la función de la judicatura, repite el profesor Andrés Ibáñez, debe ser independiente de la política y competente desde su formación. Dicho esto, y planteando el tema ético, la historia latinoamericana, en algunos países podrá ser más cruenta y en otros menos, pero la historia latinoamericana y la habitualidad nos dice que los aparatos de poder en nuestros países han recurrido a la ilegalidad para alterar los procedimientos o hacer estos procedimientos a sus antojos. Y es aquí entonces en donde aparece la figura del juez, porque los jueces podrían ser simples instrumentos de este poder para validar estos procedimientos alterados o estas ilegalidades que se quieren cometer. Y entonces ahí, bajo ese marco histórico, se vuelve difícil de hablar de la tradición latinoamericana de la independencia judicial o hablar sobre los procesos de independencia y parcialidad judicial, porque la historia no nos apoya. En Guatemala tuvimos los tribunales de fuero especial. Se tuvo que crear una comisión internacional contra la impunidad porque habían cuerpos ilegales y clandestinos que, aprovechándose de la impunidad que ganaron del sistema de justicia, operaban libremente para torturar, ejecutar, desaparecer y beneficiarse del poder. Las famosas ISACs. Resulta difícil no ver entonces en esa sociedad, cuando uno va a la sociedad y le pregunta ¿quién es un juez? Hay un sector de la sociedad que podría decir es un instrumento del poder. Porque es la historia con lo que ha crecido, es la historia de lo que ha visto,
Y entonces aquella demanda ética sobre el juez la pone en cuestión, no la valida, no la legitima y desconfía de esta operación que realiza el abogado y la abogada en resolver conflictos mediante un poder. Cuando no se logra, cuando encontramos jueces independientes, jueces imparciales, encontramos y vemos cómo ciertos grupos someten a los jueces a diversidad de ataques, que no voy a reiterarlos, ya los han dicho aquí. De hecho, circunstancias mediáticas y manipulativas que ya no destruyen su profesión, sino que incluso empiezan a meterse en esa parte íntima de los jueces para desnudarlos frente a la sociedad en sus características como personas y no en sus características profesionales. Estos elementos, todo esto este contexto, digamos, no es nuevo, ¿no? El juez viene condicionado permanentemente por esa relación con el poder. El poder siempre va a buscar al juez. Quien maneja y tiene poder político siempre busca al juez. Lo decía ya la magistrada de República Dominicana, que todos quisiéramos a la hora de estar frente a un juez, que el juez no fuera imparcial, fuera parcial hacia mí. El problema aquí es cuando quienes están frente a este juez son quienes tienen poder político y económico y han manipulado el sistema para que les pueda responder a ellos. Y se topan con este juez independiente y este juez imparcial. Con esto que les he mencionado, me tomé la libertad de pensar un poco sobre mi experiencia, de recordar algunos elementos que he escrito y me atreví a construir 3 concepciones fundamentales como profesionales y 3 características personales que creo pueden construir estas características de juez independiente. En el ámbito guatemalteco, en el ámbito de Centroamérica, pero creo que para toda Latinoamérica, una de estas concepciones fundamentales es que sea un profesional cultural y políticamente comprometido con los procesos de democratización y de paz. Es decir, necesita descubrir, necesita estar formado en conocer un diseño institucional basado en proteger los derechos humanos, la democracia y la independencia de un poder judicial libre de presiones políticas. Noten cómo la independencia del juez no solamente tiene un impacto en el área de sus decisiones, sino también en la política judicial que hace y construye el poder judicial. No es solamente la independencia en el ámbito de resolver el litigio, sino también esa independencia cómo consolida los procesos que luego de venir de masacres, desapariciones, graves violaciones a derechos humanos todas, puede consolidar esa transición democrática a partir de la justicia. Ya lo decía el profesor Carlos Nino, argentino, hay justicias retroactivas que podrían quedarse vacías cuando se ven únicamente como retributivas, pero cuando se vuelven de transición, cuando el juez, además de emitir una sentencia, forma en la misma, genera la consolidación de estos procesos de democratización en nuestros estados. La segunda característica es que esté profesionalmente formado y que admita un diseño de carrera judicial como el medio de crecimiento interno. Primero, cultural y políticamente comprometido con estos procesos. Segundo, que admite profesionalmente formarse a través de un diseño de carrera judicial que le permite además crecer institucionalmente. Esto quiere decir que se somete a procesos de evaluación y de fiscalización. No solamente desde el ámbito interno del Poder Judicial, sino también desde la construcción que la ciudadanía hace como usuaria de este servicio, de poder evaluar la calidad con la que el juez o la jueza está actuando. También hay que decirlo, hablar de procesos de evaluación y de fiscalización requiere que sea discutido, porque sabemos que también han sido utilizados para molestar, para perseguir, para desacreditar a los jueces. Pero este compromiso con la carrera judicial de los jueces busca romper con amiguismos y con compadrazgos. Una mala práctica latinoamericana de como somos amigos, haceme el favor.
O si quedas en el puesto, nombrame a mí en el otro puesto. Este tipo de prácticas que en Guatemala lo vemos mucho en el apoyo político electoral a todo nivel. Puede ser candidato a decano de la Facultad de Derecho, apóyame y entonces yo, además de que estás en la judicatura, te consigo un puesto de profesor. O yo tengo influencia en la Corte Suprema de Justicia para que te nombre, o yo busco la forma de instalarte y darte, romper con ese elemento de compadrazgo, ese elemento de amiguismo, pues se vuelve importante. Tercer punto, un juez orientado al reconocimiento del derecho como un sistema de resolución de conflictos. Y esto se pone complicado porque es aceptar la existencia de mecanismos plurales y de mecanismos también tendientes a la reparación. Con estos tres elementos profesionales, lo que quiero proponerles es que una de las características de los jueces independientes es, primero, que busca disminuir la impunidad. Segundo, que busca fortalecer la independencia judicial y el acceso a la justicia como un derecho humano. Y tercero, es que reconoce en contextos como el de Guatemala y el de Latinoamérica la existencia del derecho de los pueblos indígenas desde la norma constitucional, entiende los procesos desde la colonización hasta la actualidad y observa la posibilidad de sistemas reparadores, incluyentes y coordinados que permitan un modelo de justicia que disminuye los conflictos y las circunstancias de violencia que se pueden dar en nuestros países. Luego me puse a pensar en las características personales. Y aquí me permito parafrasear al expresidente de Guatemala, Juan José Arévalo, primer presidente de la Revolución del 44. Esto lo mencionaba en la Universidad de San Carlos al respecto de la U, y yo juego un poquito con sus palabras para traerlo a colación y hacerlo coincidir con lo que estamos hablando hoy. El Poder Judicial no es un refugio aristocrático, organizado para talentos o pseudotalentos que aspiran a servirse a sí mismos, para perfeccionarse o para alcanzar un escalón más en el usufructo de bienes. Eso podría ser de una dictadura, decía Juan José Arévalo. ¿Qué significa? Una característica de un juez independiente es un juez que quiere servir y no servirse a sí mismo. Quiere ejercer una función de servicio desde la judicatura, no para satisfacer sus crecimientos personales únicamente o exclusivamente, que esos vendrán acompañados de la labor que presta, sino que quiere servir dentro de su profesión a dar esta construcción de resolución de conflictos y generar un bien. Algo que hablábamos ahora en el café, y lo tengo aquí apuntado con la jueza Carol, es que además el juez tiene que ser un ser humano, que no se olvida de que lo es. Esto significa que frente al litigio, que frente a las partes, que frente a los hechos que tiene enfrente, tiene la alta capacidad psicológica de librarse de sus pasiones y sus deseos, pero que no deja de ser un ser humano. Entiende el conflicto, entiende el contexto y guarda empatía también con la circunstancia que está observando para poder buscar ese equilibrio de resolución. La tercera característica personal es que es una persona que ganando popularidad es impopular. Y eso sí que es difícil. Porque puede que la profesión, los casos que resuelve, los casos que conoce, los medios de comunicación, lo haga una persona con mucha popularidad. Pero tiene la capacidad de ser humilde y por lo tanto impopular. Saber limitar esa popularidad, saber impedir las influencias personales. Tiene una visión, o recupera esa visión clara de servicio y de ser humano, y la impopularidad la entraña en llevar una vida lo más normal posible, condicionada por sus ingresos, por su trabajo como juez o jueza, y acorde a las realidades que vive, sin aspiraciones que puedan poner en riesgo esa impopularidad que debe de guardar.
Estos, como les decía, traté de buscar, porque me gusta la literatura, traté de buscar y dije, voy a ver en Carlos Fuentes de México, voy a buscar en Miguel Ángel Asturias, a ver qué dicen, pero no me encontré los jueces, porque los jueces que hay en esos libros, todos estaban condicionados por los dictadores. Y entonces me fue imposible hacer una referencia y ya no me dio tiempo de irme a ver a Vargas Llosa, que creo que hubiera encontrado lo mismo, esa referencia a jueces cooptados. Así que a partir de estos elementos, tanto profesionales como personales, es importante que el proceso de esta definición de estas características personales también nos lleve a pensar en lo institucional. La institución también tiene que ser independiente. De lo contrario, se anularía cualquier concepto fundamental y se devoraría cualquier característica propia de la persona que busque o llegue a ser juez, pues posiblemente se vería cooptada, ahorillada a tener que o abandonar la profesión o a caer en esas redes que buscan irrumpir en su independencia. Como último elemento, que es más estructural, es también una discusión abandonada por parte de los abogados y abogadas de los procesos de formación universitaria en cuanto a estructuralmente, digamos, desde ahí se construye nuestra estructura para luego poder ejercer la profesión, poder entrar a hacer una parte crítica, analítica, propositiva, sobre qué requieren también estos modelos educativos para formar desde ahí a los jueces y juezas que construyen estos sistemas independientes y que son independientes. Muchas gracias, muy amables.